El señor Juan Carlos Paredes es un periodista que trabaja en Radio Fides, y el dueño o la dueña con quien se supone que debiera haber firmado un contrato de servicios de publicidad entre la prefectura y la Radio Fides, resulta que no firma con la directora, que es la señora Giovanna Heredia, sino con el señor Juan Carlos Paredes Rodríguez, que es periodista de la Radio Fides. La Radio Riberalta, lo propio, con periodistas de la Radio Riberalta, y vamos a encontrar la Radio Nicolás Suárez, los tentáculos informales llegaron hasta la propia radio militar. La radio militar, Radio Nicolás Suárez, que se supone es una radio de propiedad del Ejército Nacional, lo que hizo fue alojar a 6 funcionarios de la prefectura en la radio militar. Por lo tanto, controlaba la radio del Ejército con funcionarios de la prefectura. La señora Nicia Noemí Arandia, con recursos provenientes de la planilla de pago de personal de un proyecto que no necesariamente está vinculado a medios de comunicación, con un salario de 800 bolivianos y además con la firma legible. En esta misma radio militar, el señor Rubens David Rivero Ramírez, nuevamente empleado de la prefectura, trabajando en la radio militar. Darcileni López Navi, de la misma forma, la señora Darcileni López, operadora de un programa temporal del Grupo de Diagnóstico Manuripi, trabajando por un salario de 900 bolivianos en la prefectura. El director de la radio, Nicolás Suárez, coronel Brian Justiniano, cuñado del prefecto del departamento, recibía contratos jugosos mediante una señora Palo Blanco, y que esos recursos que se supone debían haber llegado al Comando General del Ejército, a la unidad de comunicación, ninguno de esos contratos le llegó al Comando de Comunicación, sino que el señor coronel Brian Justiniano se llevó la platita de los contratos. Pero, lo que es peor, instaló a 6 periodistas, que en realidad eran empleados de la prefectura, en la radio del Ejército. Lo propio vamos a ver con otras radios, y acá nos debe llamar la atención la Radio Amazonía. La prefectura no perdonó ni al defensor del pueblo. La Radio Amazonía tiene su propietario, el señor Rafael Vidal, defensor del pueblo, pero los contratos que firmaba la Radio Amazonía los firmaba la esposa del señor Vidal, Lilibet Rivera Méndez, esposa del defensor del pueblo. El tercer nicho de apoyo mediático a la prefectura constituyen las productoras. En Pando ocurrió un fenómeno impresionante de multiplicación de productoras que proveían servicios a la prefectura. Pero el fenómeno particular no solamente consistió en la multiplicación de productoras. Hasta el año 2006 habían 2 productoras, hasta el año 2008 más o menos 40. Pero estas productoras tienen como propietarios a los mismos periodistas, o que trabajan en la prefectura, o que trabajan en los canales de televisión, o que trabajan en la radio. Es larguísimo tener que explicar cada uno de
de estas vinculaciones, pero fíjense el otro elemento que sigue ratificando el tráfico de influencias, la malversación de recursos, el nepotismo. El señor Arturo Ferreira, el primo del prefecto, nuevamente crea su productorita para seguir sirviendo a la prefectura. Y claro, los contratos no son pobres, los contratos son millonarios. Una productora que hace un pequeño jingle para la radio recibe la jugosa suma de 30.000 bolivianos. Productoras como la Sarita Producciones, Nuevo Millennium, Iris Producciones. Miren en Iris Producciones, por ejemplo. En Iris Producciones, la propietaria Karen Ramos de Domínguez, esposa de Donald Domínguez, jefe de prensa del canal de televisión Pandovisión. Si no eran los periodistas los que se inventaban las productoras, hacían que sus esposas se inventen productoras para prestarle servicios a la prefectura. Y no es poca plata. Para productora Iris, 33.000 bolivianos en un contrato que no tiene límite, 24.000, 12.000 bolivianos. Como estos, existen varios casos que ustedes, por supuesto, van a investigar. Y el cuarto nicho de blindaje, de apoyo político a la prefectura, tiene que ver con los periódicos en el departamento de Pando. Y nuevamente, periódicos. Fíjense, el señor Ronald Camargo Suzuki se inventa, crea su periódico para ofrecerle servicios a la prefectura. Pero el señor Ronald Camargo no solamente le ofrece contratos de obras civiles, porque tiene, recuerden ustedes, una empresa de construcciones que recibe contratos por más de 50 millones de bolivianos. No se conforman con los 50 millones de bolivianos. Se compran el canal Unitel, instalan sus propias productoras y además su propio periódico. Y claro, no solamente le venden servicios de publicidad, sino también de impresión y publicidad. Quien le administra al señor, al diputado, es la señora Berta Mamani de la Barra. Y claro, como el señor Ronald Camargo es un militante activo de Podemos, un aliado estratégico del señor Leopoldo Fernández, este señor recibe jugosísimos contratos en relación a los otros medios de comunicación. Mientras a los otros medios se les paga 24.000, 12.000 o 20.000, al señor Camargo se le paga 40.000 o se le paga 44.000 bolivianos. Es bueno ser un aliado como el señor Camargo. Pero además, la prefectura del departamento de Pando contrata periodistas y medios de comunicación en el Brasil. Y el periódico O Alto Acre del Brasil también es beneficiado por la prefectura, con salario para el periódico brasilero de en realidad es un contrato de 24.000, pero en realidad es un pago a un periodista de ese medio de comunicación. Los tentáculos de corrupción de la prefectura alcanzaron al Brasil, pasaron la frontera de Bolivia y se trasladaron a los propios medios de comunicación brasileros. Lo propio con otros medios de comunicación como Prensa Libre, periódicos con La Misión. Estamos, por lo tanto, distinguidos periodistas, ciudadanos y ciudadanas del país, ante uno de los hechos más dramáticos de corrupción en el ámbito de los medios de comunicación en el departamento de Pando.